Hola, ¿qué tal amigos de Comité Olímpico Mexicano? Sean bienvenidos a esta nueva sesión de este podcast del Comité Olímpico. Hoy tenemos una sesión con el psicólogo. Aquí con José Luis Gómez, que nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. El día de hoy yo tengo miedo de decir cualquier cosa porque efectivamente, aparte de que es una gran amiga del comité y de nosotros, pues es una gran psicóloga y entonces todo lo que digamos hoy puede ser usado en nuestra contra. Margarita Cerviño, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal, Margarita? Hola, bienvenida. Miguel. Hola, Pepe, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Yo encantada de estar acá. Pues la verdad, bastante nerviosos porque nunca habíamos hecho una sesión grabada. O sea, siento que es como una sesión espiritista. Sí, imagínate. Tengo miedo. Ustedes se pueden relajar porque solo las que son en serio cobro, así que no hay bronca. Bueno. Vamos a platicar. Hoy es de eso. cuates, entonces bueno. sí, Producción, estamos tranquilos. Ya está. Ya nos salvamos. Ya. Ay, Dios. Ya estaba preocupado. Muy bien. Hombre. Margarita, a ver, platícanos, vamos a empezar. ¿Por qué la psicología deportiva? ¿Por qué el psicólogo tiene que platicar con el deportista? Hombre, yo creo que cualquier persona tiene que platicar Bueno, con sí. alguien que no sepa algo, ¿no? Sí, Ahí claro como- que sí. ¿Sabes qué? Vemos al deporte todo bien feliz, ¿no? Y todo está bien padre y todo está, pero la realidad es que hay un montón de cosas, una cantidad de como de perfiles que son complicados, ¿no? El tiempo que están entrenando, la presión que tienen en la escuela, la presión que tienen en la casa o en el trabajo, más la presión con el entrenador, más un montón de cosas que tienen que estar lidiando por un lado y por el otro lado porque tienen que dar resultados. Sí, claro, creo que es la principal presión, ¿no? Precisamente, Así tienes es. que dar resultados tanto en la escuela, como en el deporte, Así como es. en la casa, entonces, sí, supongo tanto estrés, tantas cositas, que sí tienes que tener ese momento para sacar todo esto. Sí, cómo no, y además también tener como habilidades, ¿no? Para poder afrontar, no sé, el segundo que tienes que hacer en el momento en el que tú tienes que salir, por ejemplo, en una carrera, ¿no? A ver, ¿cómo puedes controlar la atención cuando estás en una filita con los mejores del país o del mundo, etcétera, etcétera? O sea, no está tan fácil. Sí, no debe estar fácil voltear y, caray, yo te lo vi en la tele anoche, ¿no? Exacto, o la Sí, vi en no, la no, revista. exacto. Fíjate, aquí tú vienes a la chamba y no hay bronca, tú ves al cuate, ¿no? Miguel, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Michelle, ¿cómo estás? Eduardo, saludos a la banda, ¿no? No hay Claro, bronca. sí. Todos los días. Sí. Y todos los días se supone que estamos compitiendo para mantener nuestra chamba también, Así ¿no? es. Bueno, pero no es lo mismo estar en el momento preciso, en la competencia, en donde los segundos que tú vas a estar compitiendo son determinantes de toda la temporada. No es fácil, ¿no? Sí, Está no, sí, complicadito. porque digo, toda temporada, pues, todo lo que es el ciclo, ¿no? Ajá. Toda tu preparación y se acaba en unos, por ejemplo, en el atletismo, ¿no? Sí. Las carreras, o sea, en unos segundos Así es. se termina ahí toda la preparación y sí, como dices, volteas a ver tu contrincante de al lado y te encuentras con que es el campeón olímpico, el campeón mundial Ya sé. y luego le vas sumando los demás y Sí, te empieza claro. el público, ¿no? El estadio. No, claro. Yo recuerdo Entonces, en una sí. competencia, un atleta estaba en el hit eliminatorio de 100 metros y fue hace algunos años paralímpicos, ¿no? Y le tocó en el hit más rápido a este atleta mexicano que está súper bien, ¿no? Porque bueno, seguramente que era buenísimo, no Claro. seguramente, claro que era buenísimo. Resulta que le toca en el hit eliminatorio con el mejor del mundo, que tenía una silla de competencia que te morías. O sea, era un avión lo que tenía. Como Y entonces, Kit el auto increíble. Ándale. ándale, Exactamente, pero ¿no? espérate tantito que ves esa silla y luego ves tu troncomóvil y dices, ya, no sé qué va a pasar. Pero no puedes pensar rápidamente, bueno, si con el troncomóvil soy tan veloz, es que debo de ser yo una Ajá, cosa soy buenazo, fantástica, ¿no? ¿no? No, se le quedó viendo. Y veía en la nave, ¿no? La silla de competencia y la veía y decía, no manches, está preciosa. Quiero una de ¡Pum! esas de Va a la Reyes. salida, sí, y va a la salida y el otro, ¡ay! Caray. Ya, sí. Fíjate nomás. Sí, Ya se nomás fueron, por ¿no? andar bien, exacto, por andar bien. Bueno, todas esas cosas sí pasan. Sí, Claro sí, que sí. pasan. Nos hubiera avisado y al rato lo bajábamos de la silla. Una Así cosa así. Exacto, mandábamos algunos de allá por la doctores y órale, lo bajamos, le bajamos las ruedas. Le nada más bajaron nada más sí, unas cuantas piezas. Mandas tu silla a tunear. A tunear, exacto. Y al rato sí, oye, no son mis ruedas, no,
estas son las mías. Estas son las mías, además yo voy con los mexicánicos. Exacto. No, ándale. Exacto. Sí, sí, Espero que la de él haya traído estéreo, lucecitas. Las lucecitas Claro. no pueden fallar, esas. Exacto. Tu tarro así como que de esa crema azul, con un foquito Con un foquito foco adentro y además un esa no estéreo está, atrás, exacto. gigantón con unas bocinas. O sea, digo, en eso Era pudiéramos bonito, ganar, exacto. era bonito. Margarita, ¿cuál es la diferencia o si la existe de la psicología deportiva y la psicología La clínica. convencional? Bueno, la psicología general es la mamá, digamos, son las bases para entender el comportamiento humano. Y ya cada área se va dividiendo, ¿no? La psicología educativa, laboral, deportiva, experimental, etcétera, etcétera. Hay muchas áreas de psicología. Y entre ellas está la deportiva, porque, bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo así de lo más común. Vas con un psicólogo convencional, digamos, un psicólogo que no sepa de deporte, y tú le platicas una sesión de deporte o le platicas una regañada del entrenador o la presión que sientes en una competencia y lloras y dices es que fue muy fuerte, el psicólogo puede recomendarte que te salgas de ahí porque es demasiada presión. Vas con un psicólogo del deporte y te dice vamos a trabajar herramientas para que la aguantes y la superes, ¿no? Es una gran diferencia. Los psicólogos del deporte tenemos que entender muy bien el deporte desde adentro, desde el entrenador, ¿sabes? También no solamente para relacionarse el atleta con el entrenador, sino para entender también el entrenador que no se la pasa bonito, ¿eh? Sí, claro. El entrenador la pasa bien complicado, ¿no? Él, además de tener que entrenar a todo su equipo, con todas las personalidades distintas y además con los programas de entrenamiento distintos, vaya, les hacen variaciones porque no todo el mundo funciona igual. Exacto. Está cañón. Y luego además, pues lidiar con todas las cuestiones administrativas, federativas, tralala. O sea, es una Sí, tarea, no, fácil no está. No. Hace poco platicábamos con las seleccionadas de handball y nos decían, en algún momento todas nos sincronizamos, o sea, nos sincronizamos de nuestro periodo, Sí. y entonces, ahí está lo difícil de la coach, ¿no? De aguántate porque llora una, lloran 18, ¿no? Sí. O sea, No, todas imagínate. están sensibles, todas. Claro. Entonces, esa parte, Está bien a nosotros complicado. nos tocó, no vamos a decir de qué deporte, No, nunca. pero vimos que estaban en una sesión, ¿recuerdas, Miguelito? Sí. Y estaban llorando. Sí. Y entonces se contagiaron, pues, o sea, veíamos que estaban acá. Ay. Entonces, pues sí, porque me imagino que en una sesión, pues llegas muy profundo, y sobre todo si estás Ajá. expresando que te sientes vulnerable, Claro. que te sientes, pues no sé, triste, etcétera, pues se identifican los demás, pues siendo Ah, pues, equipo, ¿cómo no? todos somos parte, ¿no? Partícipes Claro. de ese equipo. Esa es una cuestión bien complicada que por ejemplo no se trabaja en otras áreas de la psicología. Estás en un deporte de conjunto, te cae mal el vecino o anduviste con la pareja del vecino, porque bueno, finalmente pasan mucho tiempo juntos, hay que ser bien netos, Sí, pasan mucho tiempo juntos. cierto. O son pareja o reciclan a las parejas, ¿no? Entonces la pareja de allá ya conoció al de acá no y voy a el decir, tal y yo el conozco tal y una el historia de tal. esas, pero... No lo vas a decir, ¿verdad? Pero es que eso pasa, sí pasa, pero en otros países. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Porque cuando tienen que estar adentro de la cancha, tienen que ser un solo equipo. No Sí, manches, sí, está sí. durísimo. Afuera se... Sí, exacto. No es lo ¿No? mismo la sesión, por ejemplo, de un deporte de individuales, ¿no? Claro. Los clavados, el boxeo, cosas así. Cuando ya te presentas con un equipo, No manches. ahí sí ya, como dices tú, ya le caíste mal al vecino o te llevas bien con esto, Está o ya se duro. hicieron los grupitos, etcétera, etcétera. Sí, está bien Entonces duro. sí, las sesiones son totalmente diferentes, Son ¿no? totalmente diferentes. Y luego, pues, las quejas de quién es la consentida o el más consentido Así o el es. favorito. Sí, ¿no? Y también esa Hay muchos parte muy de fuertes. yo soy más grande, ellos no son tan grandes o viceversa. Ellos son ¿no? los novatos. Exactamente, ellos nosotros vienen que ya entrando, la tenemos- nueva sí, generación, es y un yo ya rollo. me siento viejito y sí. También Esmeralda Falcón nos contaba, ¿no? Que pues ella es la titular del puesto Claro. de donde está y que abajo de ella pues vienen Sí, sí, muchos pisando fuerte ya reservas las que están ahí muchachas. siempre con Siempre el coach, empujando, ¿no? Siempre sí. empujando así de, oye, yo creo que yo puedo ser mejor, déjame intentarlo a mí. Entonces dice Claro. ella, mi trabajo es estar al nivel para que cuando ellas quieran brincar, pues ya yo las pongo quietas, Sí. ¿no? Decía, estate Es que quieta. está bien duro, porque, por ejemplo, en el boxeo, ¿no? Con Esme,
pues claro, mucha gente podrá, en los mismos equipos, ¿no? Se puede decir, no, pero ¿por qué fue ella? ¿Por qué no? Si no tuvimos, si el proceso selectivo fue tan complicado y tal y tal, ¿por qué ella? Pues porque si le sumas una serie de habilidades, no es la última competencia, la suma de habilidades, pues le toca. Ni hablar, ¿no? Así es. Y a veces en el deporte, es que esta parte, ¿sabes? De la justicia, de por qué yo no y la otra persona sí, pues porque así es la vida. ¿Quién tiene más posibilidades? Ojalá Claro, que pudieran exacto. ir todos. Todos, claro. Sí. Cañón. ¿Y a poco sientas a todos, un equipo de fútbol, por ejemplo, a los Ajá. 11 jugadores, los sientas, a ver muchachos, vamos a platicar aquí todos juntos? ¿Sí los sientas así a los 11? claro. Yo pensé que era individual No. el O sea, cotorreo, haces así de uno sesiones por uno. individuales y grupales, ¿no? Me Con imagino. entrenadores y sin entrenadores. Y sesiones con los entrenadores también. Wow. Y con los papás. Y no llega el momento en que ahora sí, todos nos aparemos y se hace la campal ahí. Pues no me ha tocado campal, porque por No, aquí pero yo digo, no, pues sentar por eso a entreno un box equipo también, completo. no Sí, ¿no? manches, aquí de quieto y de acá enseño acá. Sí, acuérdate Mi que power, ¿no? Sí. acuérdate que yo nada más estoy hablando, ¿no? No Claro. Mira, en esto hay que ser muy hábil, porque como que creemos que para resolver algunas cosas, bueno, algunas personas creen que la confrontación es buena, ¿no? A ver, tú dile Ajá, tus eso- cosas. a eso y tú iba, dile digo. cosas. ¿Y de qué sirve estarse diciendo Ajá. cosas, no? Mi tarea es enseñarles a resolver las cosas que ya sabe cada uno que tiene contra el otro. A ver, ¿cómo vamos a resolver esto? El problema ya está, ya lo conocemos. Ujú. Ahora, ¿cómo lo resolvemos, no? Y eso cuesta un chorro de trabajo porque somos especialistas en queja. Todos, ¿no? Lo Sí, que sí, pasa sí. es que tal y tal, y entonces ya damos la razón, el pretexto, el tal. Y entonces digo, pues esa ya la sabemos, vamos a ponernos Pero la solución, ¿dónde Vamos está? a poner la solución. Claro. Justo lo que hablábamos ayer con el equipo de producción. Primero la solución antes de la queja, ¿no? O sea, Óyeme. o si te vas a quejar es porque ya tienes Porque algo ya que- traes el... Exacto. Sí, ¿cómo Ay, resolverlo? muchachos, ya nos resolvieron una hoy. Y Ya dijo ven. que Oye, gratis, ¿eh? voy a tener que salir así con No, pues, No manches, no, sí. Les dije que era cita con el psicólogo el día de hoy, Ah, así también. que, señores, aprovechen. Vamos a hacer sesión grupal el día de hoy. Exacto. Eso. Cuéntanos, de tus atletas con los que has trabajado, ¿ha sido como complicado cambiar este rollo? Porque me imagino que si están dando los resultados Ajá. y en el mero no dan el número, no dan el... ha de ser complicadísimo empezar nuevamente de ceros o convencerlo de, bueno, nada más te falló esta vez. Porque me imagino que... No, está cañón. Pero ha de ser muy difícil Uf. empezar de ceros. Es como cuando jugábamos Nintendo. Decían, ven a comer. Y lo tenías Ay, que... güey. No había guarda del juego y empiezas de donde te No, quedaste. ya, ¿no? O sea, Sí. de ceros, otra Sí, vez el qué Mario horror. Bros. O sea, ¿Sabes qué está cañón? Porque muchos atletas que se quedaron en la raya, Sí. que no calificaron, no sabes qué dolor da. Para empezar tienes que procesar tu propio dolor, porque son personas a las que también aprecias, pues has trabajado Claro. un montón con ellos, y de pronto es, ¿cómo les dices? Bueno, pues a la próxima, querido. Sí, o sea, exacto. ¿cómo les dices eso, no? Sí. Pues échale más ganitas. No, es... Chale, primero entiende lo que te está pasando a ti, ¿no? Y me pasó un montón con un montón ahora, ¿no? A ver, y eso me lo han preguntado, ¿no? ¿Qué les dices? Pues para empezar, nada. O sea, para empezar no les puedo decir nada porque todo lo que les diga, ellos, la verdad es que están abrumados. Sí, no les va a ser Están- suficiente. No, nunca va No, a ser digo, suficiente. por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, en caso José Luis nos lo platica mucho, Ajá. después de una competencia, la chica no dio el resultado y nosotros esperando para la entrevista y así de, Eso. oye, ¿qué te pregunto? Es- ¿Qué te es- digo? Es la peor entrevista que me puedan eso mandar a No, hacer y a mí. aparte Sí. te dicen, no, ahorita no voy a dar Hay entrevista. veces que Sí. no, sí. Híjole, y Y entonces tú ahí aquí, sí entendemos ¿ok? esa parte, No, porque pues claro. sí, claro, vienen la frustración, el enojo de que no sacó el Horrible. resultado y demás, ¿no? Ahí es donde entra el psicólogo. Mira que de las primeras cosas que estas se las recomiendo a psicólogos, no psicólogos, entrenadores y a todo el mundo es guarda silencio y solamente estate ahí. Sí. O sea, el atleta te tiene que decir algo y a partir de ahí tú hablarás o tú podrás intervenir. Pero este psicólogo ¿y cómo te sientes? Pues, ¿cómo carambas ¿Cómo me voy a quieres? Pues, sentir? sí, O sea, puta, pues, estoy de lujo. Pues no, simplemente siéntate con él y dile, dime cómo te apoyo. Ya, dime cómo te apoyo. No es como en mi sabiduría de psicólogo te voy a decir cómo te voy a apoyar. No, dime cómo te apoyo, porque ahorita está del carajo y yo no he estado en tu lugar. Sí, sobre todo eso, o sea, nosotros desde una óptica distinta podemos Claro. decir, ay,
no pasa nada, la próxima no lo hacemos. Sí, pues la que sigue. Pero nosotros no sabemos todo el trabajo que traen Exacto. detrás, todo el tiempo, toda la dedicación, Claro. porque no es, oye, hoy me quiero dedicar a lanzar el martillo. Y hoy empiezo y en 6 meses ya estoy calificando. Ojalá. No, o sea, es años y años Mucho y tiempo. años de entrenamiento que para que a la mera hora pues nos quedemos ahí en la rayita, ¿no? Así, por nada, ¿eh? Exacto, Sí. que me imagino que también, como ahora en los juegos, pasó estos cuartos lugares así, arañando el tercero, como Alexa, como los clavadistas, Sí. pues no me quiero imaginar ese sentimiento, sobre todo, como decimos, pues tienen que salir a platicar, ¿qué les dices así de, híjole mano, estuvo muy bueno, pero... Te faltó un poquito. Te van a agarrar del cuello, ¿no? Ya Así de- sé. Está bien duro, la neta sí está muy duro, muy duro. Sí, y la parte de ustedes de psicólogo, ¿llegas hasta la competencia misma? La mayor parte de las veces llegas hasta la competencia. Bueno, no es cierta, mentira. Muchas veces llegas a la competencia. Muchas veces no hay presupuesto para el psicólogo. Entonces, Sí, pues claro. ya no, tan no va, ¿no? Pero el psicólogo tiene que estar claro en que el entrenamiento mental lo tienes que hacer afuera. Y si tú no vas, no hay bronca. El atleta tiene que llevar un montón de herramientas para que las pueda ocupar. También hay que ser... Yo agradezco mucho las redes sociales, también les tengo mucho miedo, pero son buenísimas, porque gracias a el WhatsApp y a todas estas cuestiones es que los Claro. atletas te hablan en el momento de la competencia. Así me pasó, ¿no? Que estaban de un combate a otro, el judo, ¿no? De un combate a otro, es que no puedo, es que tengo mucho miedo, es que tal y tal, y pues a miles de kilómetros de distancia Exacto. puedes hacer intervenciones. Esto es una maravilla, pero antes no se podía, antes era pues prepáralos muy bien y La bendición pues, y rézale, adelante, mano, ¿no? Sí, rézale, claro. Wow. Sí, O sea, está- me imagino que el momento más complicado es 2 segundos antes de comenzar. Es donde empiezan todas las dudas, todos los miedos. Así como dices, te estás amarrando los zapatos y volteas y Michael Jordan está tirando frente a ti, ¿no? Y tú Sí, así de, claro. O sea, ¿neta iba con este? Sí. ¿En serio? Sí, no. Entonces, Sí, está bien complicado. ¿qué es lo que, si se puede saber, qué es lo que le dices a un atleta cuando te dice, oye, Margarita, ¿ya viste que es Michael Jordan el que está aquí enfrente? ¿Sabes qué le digo? Es que esto pasa siempre. Le digo, ¿y sabes que Michael Jordan debe de estarse muriendo de miedo? Porque todos los atletas, o sea, Michael Jordan tenía, cuando competía, ¿no? Tenía todo por perder. Claro. Claro, O sea, sí, hacía un sí, mal sí. partido, imagínate tú, lo achicharraban, ¿no? Sí. Entonces yo le decía, pues él tiene más miedo que tú. Ay, no puede ser, lo que pasa es que no se le nota. No sabes cómo se tranquilizan, ¿eh? Así con algo tan sencillo como, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Cómo sabes si el otro no está que se muere de miedo? Pero si se ve tan tranquilo porque lo trabaja, querido, pero está muerto de miedo. Claro. Y entonces, ay, de veras, el mejor del mundo tiene miedo. Pues claro que tiene miedo, pues si ya Sí. llegaste tú entrenado a querer quitarle la, ¿no? Entonces, hay cosas que son a veces tan elementales, pero que son reales. Queremos personalizar tanto al atleta como tú eres el único y tienes que tener la fortaleza y tienes que tal y tal y tal. Pero acuérdate que vas a competir con otros terrícolas igualitos que van al baño, que se mueren de pánico, que tienen pensamientos horribles, ¿no? Claro. Y que también hasta el mejor piensa, te lo juro. Mira, acabo de ver en la mañana que di clase, les puse una película, la de el peso del oro, que seguramente ya la vieron, la de HBO. Y nadie se imaginaba que el gran Michael Phelps podría estar partido de miedo en una competencia, o que le pasaban tales cosas, o todos los atletas, o Simone Biles, que estaban también Exacto, era muertos lo de que te miedo. iba a preguntar. Pues es que están muertos de miedo, serán los mejores, pero están muertos de miedo porque son personas y porque además traen un montón de presión atrás. Entonces, cuando tú le dices a un atleta, hombre, tú tranquilo, porque el de aquí al lado está igual que tú, nomás que no se le nota tanto. Que O sí, tú no lo ves. Ahorita pensándolo, pues sí, o sea, se espera que Michael Jordan va a jugar contra México y va a ser 80 puntos, Ajá. ¿no? Ujú. Pero pues si México le mete a Michael Jordan 120, Uts, ahí se le va a ir claro. encima, o sea, México... Bueno, no le digas 120, que le metas 60 Exacto. contra 80 de Michael Jordan, van a decir Michael Jordan fue un fracaso, aunque haya Exacto. ganado. Ujú, Porque como México se le subió tanto, por ejemplo. ujú. Y siempre saldrán perdiendo. Claro.
Claro, wow. Te digo. Ya salí muy fíjate, convencido. ya Ahí tienes va, ahora otra perspectiva y otra forma de ver, otra Sí, visión, sí. o sea, sí es cierto lo que dices. Yo ¿no? diría, ahí está Michael Jordan, espérame, ahorita voy. Y ahí Sí, ¿no? salgo corriendo. Sí, es Échame tu verdad. autógrafo, Dame cariño. tu autógrafo, por favor. Sí, Por favor. Sí, es verdad, esa parte de los grandes, pues ya traen la presión que del patrocinio, que de las cámaras, que Ándale. de la imagen misma del deportista, ¿no? Y uno que dices, ay, muerto de miedo porque me voy a enfrentar al mejor, pues él ha de estar, como dices, peor. Pues sí, sí. es verdad, ¿no? Y es otra visión, sí es cierto. Es algo, y además es algo que a lo mejor uno dice, pero sí son cosas muy sencillas. Pues sí, pero para llegar a esas cosas muy sencillas, tienes que conocer al deporte desde adentro, a los atletas, lo que pasa, lo que viven. Una chica que me decía un mes antes de Río, ella estaba convencida, pero convencida y bien entrenada, entrenó divino, todo estaba padrísimo, ¿no? Y un mes antes va bajando unas escaleritas, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? En estas escalinatas acabo de pensar que, ¿y si no la hago? ¿No? Y el psicólogo es que no es que lo tienes en la mente. Claro, cuando me diga, cuando me diga esto, yo tengo tal y tal. Entonces te tienes que dar tiempo para, changos, ¿cómo le ayudo, no? ¿Cómo le ayudo a organizar el? Ok. Pudieras aplicar lo importante es que tenemos salud. Estamos aquí. Claro. Estamos aquí. Sí, que estamos Vive el aquí, aquí y el sí, ahora. el aquí y el Sí. Vive el ahora. aquí y el ahora. Sí, ¿no? La parte, me da la impresión que es como el pánico escénico, ¿no? Uf, o sea, en el claro. momento empiezas, imagínate, vas entrando al estadio o al Claro. gimnasio lleno de gente, Claro. tu rival, etcétera, etcétera, y empiezan los nervios, Sí, ¿no? La caray. competencia. Y ahí el psicólogo es donde dice, tú échale ganitas, tú sí puedes, vas para adentro, ya estamos aquí, pues qué más da, ¿no? Sí, mira, en Londres me acuerdo que está, pues la pista de entrenamiento, estaba la pista de entrenamiento, y luego el famoso túnel, que es una chulada, ¿no? Ese túnel en donde empiezas a oír el rugido, Claro. Sí. ¿no? Entonces, Sí. porque está el estadio atascado y esto es una cosa así, ¿no? Y entonces, le digo a una atleta ya unos días antes de su competencia, ¿no? ¿Cómo te sientes para pasar ese túnel? Y se me quedaba viendo así como diciendo, ni me preguntes, ni me digas, no, ¿quieres que vayamos al túnel? Antes o sea, tenía que estar entrenando Sí, aquí, claro. pues vamos a acercarnos al túnel y al Para que lo rugido. escuches. Para que, a ver, ¿qué onda? ¿Qué vibras? ¿Qué rollo? ¿Qué te imaginas? ¿Qué va a pasar cuando entres? Y entonces haces todo un trabajo de imaginación para que puedan sentir lo que van a sentir al día siguiente o a los 2 días o a los tal y tal, ¿no? No con todos los atletas, con algunos no los puedes hacer, haces otras cosas, pero con ella fue así, vamos a sentarnos aquí, vamos a escuchar y vamos a ver qué pasa, qué te imaginas. Y entonces ella tiene una imaginación padrísima y se echaba unos historiones, no, aquí va saliendo y entonces y levanta la mano y unas historias padrísimas, ¿no? Y pues nos quedamos en el chisme, hay un muy buen rato escuchando el alarido de la gente cuando iban pasando y viendo las caras de los atletas. Bueno, iban en un carrito, ¿no? Primero los subían en un carrito, ¿no? Ya cuando se empiezan a poner verdes, ¿no? Verdes, Sí, sí, no, ya sí. uno empezaba, Transparente, ya sí, sé, claro. ¿no? Y entonces empezaba ella a contar las historias y bueno, carcajadas, claro. Bueno, y luego cuando compitió, bueno, días después le pregunté, obviamente, ¿cómo te fue en el túnel, no? ¿Cómo estuvo tu túnel y tal? Y me dice, neta, completamente distinto. O sea, completamente distinto, pero solo de acordarme de lo que te tenía que platicar, de cómo te tenía que platicar, cómo estaba el asunto, estaba yo más pendiente de ver los detalles y tal, que pude pasar el túnel así, Sí, ni Sin cuenta se salvada, dio. sí, no, bueno, todo por andar en el chisme. Son distintas cosas que tienes que aplicar con cada uno. Que alguna vez escuché que muchos de los juegos, muchas de las competencias se pueden ganar desde antes de competirlas, ¿no? Decían, ¿por qué crees que en los juegos de básquetbol, que a mí alguna vez me pasó, hacen tanto escándalo y presentan al equipo de casa y apagan las luces? Y entonces ahí ya te están trabajando al equipo contrario. Así de, Sí. ¿quién va a salir de aquí, no? O sea, me imagino como en el Gladiador, pues, que empezaban a sonar las trompetas y de repente salen los tigres y sale un gigantón y tú así nuevas con tu varita así de, con este le voy a tener que ganar, porque a mí me pasó una vez jugando básquetbol. Ajá. La verdad es que en la prepa tuvimos un equipo muy bueno y perdimos 2 veces en un año. Y una de ellas fue contra un equipo así X, pero tenían una duela, porque nosotros pues jugábamos en cemento, ¿no? Entonces, una duela,
cuando vamos nos dan Públicas, ¿no? así, aquí está su agua para eso es su vestidor, y nosotros desde ahí ya así de, ¿contra quién venimos a jugar? O sea, contra los Globetrotters haciendo, o sea, ¿no? Sí. Y los presentaron tal cual, o sea, nos presentaron a nosotros y nosotros ya desde ahí ya decíamos, están. o sea, sí es el Dream Team este. La verdad es que no eran tan buenos porque cuando nos regresaron la visita, los acabamos. Claro. Pero el día que fuimos acá a su casa, bueno, era el primer cuarto y llevábamos 2 puntos y ellos iban como 25. No. Y nosotros así No. de... Y aparte de esos últimos 2 puntos, los había hecho el que nunca metía puntos. Porque no tiene nada que perder. Ajá, sí, Pues siempre era así, claro, bueno, sí, que total. lo metan a él. Pues sí. Y pues, Pluk. yo me acuerdo que el coach nos decía, es que ¿qué les pasa? Y nosotros no sabemos. Hasta que entendí muchos años después, Sí, pues sí. perdimos el juego antes de entrar, ¿no? Claro. O sea, nos tomamos todo lo que nos dieron de agüita, hasta nos bañamos, yo creo, esa vez. Pero ¡Qué perdimos, suerte! No, bueno, sí. perdimos muy, dolorosamente aquella vez. Sí. Entonces, yo creo que a eso te refieres, Sí. con ese alarido que hace el público, No, sí con está ese, duro. o sea, me imagino, y como dices, ahí va la presión del que es el número 1, porque no es lo mismo que digan, bueno, presentamos a José Luis Gómez, que calificó apenas a los Sí. 500 metros, a que vaya tal, y el número 1 del mundo, entonces ahí es donde se enciende el estadio, donde claro. hace ruido, y ahí es donde él ya siente más presión, ¿no? Claro, y es en donde hacen todas esas estrategias que se han visto, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Yelena Isinbayeva, ¿no? Que se escondía en su toalla, así, Ajá, llevaba sí. una toalla gigante y se hacía una, Se meten. ¿no? Ahí se metía y entonces ya nadie pelaba. Si Ujú. no, todo el mundo estaría viendo, además, carismática, ¿no? Yo se Extraordinaria lo y pe- guapísima. Yo se lo pedí, la verdad. Le dije, es que no qué me gusta suerte. que te vean en la tele. Ay, qué suerte. Tápate, por favor. No te quiero Bueno. compartir. Ya no andamos. No, pero ya en no. aquel entonces. Ay, qué suerte tuvieron. Sí, Sí. Ahorita Buena chica. la vio alguien más. Ay, ya Y sabes es que cómo había un son. problema como con el lenguaje, no nos entendemos. No. Eso del lenguaje del amor. No se te da. Difícil. O sea, se me daba, pero el lenguaje así no. No. Era Lástima. complicado. Espero que lo hayas superado. Poco. No, Poco. pero sí es cierto lo que dices, ¿no? Como que el deportista se mete en su burbuja. Digo, a veces ves al deportista que llega con sus audífonos, y muy concentrados, y obviamente se están cambiando, no pelan a nadie, no hacen caso, muy metidos en su Sí, burbuja. cómo no. Y luego, ¿sabes qué dicen? Días antes ya están muy metidos. Es que es un payaso. Ajá. Es un payaso Exacto. porque no habla. Súper sangrón. ¿no? Súper sangrón, porque ya se siente y yo, no, están concentrados. No, es un sangrón, ya no quiere salir conmigo. No, los amigos también los empiezan a cortar porque eres un payaso. Si entrenas Te diario, crees pues, mucho. ¿qué te cuesta entre un día que nos vayamos a chelear y te crees mucho? No. Pues no, ya están clavados en los Que también debe ser complicada la vida social de un No, hombre, deportista, ¿cómo ¿no? no? O sea, Pues en tanto, bueno, con parejas, con familia, porque pues se alejan de su familia. Todo el mundo. Es complicado tener una pareja que no sea un deportista, porque me imagino que también una pareja normal, un simple mortal, como luego le digo a Miguel, pues no entiende Nuestra ese vida. ritmo, exacto. Sí, exacto. O sea, no entiende ese ritmo de trabajo. Ahora que Miguel es celebridad, Sí, pues ya le dije, consíguete una novia que sea celebridad también. sí, para- porque es difícil. no van a saber que te buscan en las redes, Miguel, te dan like en todas tus fotos. Entonces, Claro, Sí, claro. ya Luego tienes pueden que- venir, claro, ¿no? Y Ya, los ya. autógrafos, está difícil. Sí, ya ya estamos. no podemos ni ir a los tacos, Margarita, porque No, ya le ya piden sé. autógrafos a Miguel. Sí, ya nos tenemos que prohibir de los tacos. Ya ¿no? se pone su gorrito para ir a los Sí, tacos. sí, sí. Que nadie me Y vea. se pone unos Mis lentes lentes con nariz, oscuros. ¿no? Con esa nariz Sí, y sí, bigote. bigotito. Con bigotes así. Exacto. Yo, es complicado que yo me pueda esconder, así Es que no, un- yo siempre no. pido para, es muy complicado, si no sería una toallota, así, así que traen ¿Quién ahí es? una estatua, así, Se esconde atrás del poste y Ándale. ya que no me ven. o sea, que no me ven aquí. Claro. Ah, qué cosa, sí. Así es, Margarita. Y platícanos, ¿qué tu experiencia entonces con... Ahora viene los Panamericanos Junior, Así ¿no? Ahora es, viene viene Cali. Cali. Ujú. Tú tienes deportistas para Cali ahora. Tengo, sí, Porque digo, supongo no es lo mismo ya los grandes con experiencia que ahora los juveniles, los chavitos todo que un vienen rollo. empezando en este rollo de la fama, de la presión y todo esto. Entonces, platícanos ahora para Cali. para Cali es un asunto bien interesante porque hay que trabajar. Primero hay que enseñarles, ¿no? Enseñarles herramientas psicológicas, primero se les enseña, después se entrenan, después se transfieren, o sea, lo que ya entrenan se transfiere
a los chequeos, a las competencias y tal, y luego, bueno, pues ya se tiene que poner las competencias fuertes. Y pues es todo un proceso, todo un asunto de ir desde lo más básico, ¿no? Hasta acá. Pero también es muy interesante porque vienen con el calor de los olímpicos, ¿ves? Entonces ya vienen como bien entusiasmados. Y aparte la juventud de ahora viene como que muy acelerada, Manches, muy sí. así de todo ya ahorita vamos y sí, Ya de estoy, una vez, sí. aquí estoy, vamos. Ya estoy, sí. Y está padre también porque eso te acelera a ti también, tienes que estar muy a las vivas y muy, cuando tú crees que ya vas, no hombre, los chavos van hasta allá. Sí, están muy, está padre, la verdad es que está muy bien. Y los chavos también reciben presión, porque ahora muchos de los olímpicos ya van para afuera, y entonces ellos vienen ya, ¿no? Estás queriendo lograrlo y sobre todo porque creo que también fue una gran sorpresa y yo creo que una gran experiencia ahora Tokio, que se esperaba de atletas que ya sabemos que son consagrados o que tienen ya una trayectoria, los que van a ganar, y de repente salieron unos que decíamos, ¿de dónde salió este? Sí, lo platicábamos precisamente en otros podcasts, precisamente estos cuartos lugares, y muchos son sus primeros Juegos Olímpicos. Imagínate. Y ya tienes un cuarto lugar, imagínate, fueran los segundos, no sé, ¿no? Tal vez otro resultado sería. Seguro. Pero en tus primeros Juegos Olímpicos, si traes un cuarto lugar y eres juvenil, bueno, eres de los nueva generación. De la nueva generación. Wow. No, hombre, esto a mí me parece impactante. Y me parece bien interesante que cada vez también hay chavos más jóvenes muy bien entrenados. O sea, bien claros en lo que quieren, pero desde chiquititos están ya clavados para saber qué onda. Este niño clavadista que llegó con Rommel Pacheco ese día en el aeropuerto, 17 años nos dijo esa vez, o sea, 17 años. Yo siempre le hago esa pregunta cuando entrevistamos a alguien, a mí le digo, ¿qué hacías tú a los 17, no? Porque ir a los Olímpicos me queda claro que no lo hicimos, ¿no? O sea, entonces... es una preguntaza, ¿eh? O sea, es que yo así sí me pongo y digo, ay, a los 17 pues andaba en mi casa haciendo nada, ¿no? Y ahora está de los Olímpicos. Está cañón. No, o sea, y hablamos con Ana Paula Vázquez, que también fue, con Agúndez, con todos estos que van ahí empujando, que están ahí en la orillita. Claro. Yo le decía a Miguel, yo creo que estos Juegos Olímpicos tal vez no fueron los resultados que esperábamos, pero hablan del futuro del deporte. Hablan de la camada, claro. O sea, exacto, ya es como cuando veíamos a la selección de fútbol y decimos, ya quiten a Luis Hernández, ya quiten a Jorge Campos, o sea, ya queremos ver gente nueva. Y bueno, ahí va, ¿no? Ahí va el fútbol, ahí va, siempre da. En este caso, los Olímpicos también, o sea, no fueron unos juegos desesperanzadores, no decir, ay, nos quedamos ahí, sino al contrario, hablamos de futuro, ¿no? De que el deporte se está trabajando y ahora se está trabajando bien desde abajo, desde el inicio. Sí, eso es lo que está padre, ¿eh? Y que además cada vez hay más papás y más gente que está impulsando al deportista. Hay mucha queja por ahí, ¿no? Es que no apoyan a los deportistas. Y digo, a ver, calma, pueblo de México, porque en todos los países se empieza desde chiquitos y las familias son las que pegan y pegan y hasta que ya dan resultados realmente para el país, pues tiene que haber apoyo. Pero antes, pues es tu cuenta, pero es normal, claro. Pues en todos los países, ¿no? Sí, que lo hemos platicado siempre. El papá o los papás o la familia es el principal sustento del deportista amateur, claro. El que está ahí detrás siempre, claro. Órale, hija, vamos, párate, claro. Levántate, ¿no? Es como dices, ¿no? O sea, bueno, uno como papá, pues, llevas a los hijos, ¿no? Para empezar tienes que buscar el club o el gimnasio, etcétera. Y ya conforme vas teniendo resultados, pues vas agarrando nivel y ya te pueden llamar a algunas otras instituciones, claro. ¿no? Ya empiezas incluso a formar parte de una selección nacional. Por supuesto. Después la selección, no sé, olímpica, etcétera, etcétera. Pero sí, desde chiquitos, los papás son los que vamos ahí empujando y órale, párate y hay que ir a entrenar, ¿no? O si te portas mal, no te llevo al entrenamiento. Que esa es una cosa horrible, papás, nunca hagan eso, nunca, porque no, el deporte no es opcional, el deporte hay que hacerlo, órale, exactamente, sí, pues sí. Parte de la canasta básica. Parte del que tú tengas que platicar con los deportistas y también incluye luego a los papás, o sea, les puedes decir tú así de, oye, tráeme a tu papá, porque claro. Entonces... Claro. ¿Sí? El papá sale así de, hijo, perdón. Sí, claro. De pronto veo a los papás, de veras, es que tienes unas historias que dices,
esto está de miedo, ¿En serio? de miedo. Bueno, hay papás a los que tienes que sacar del deporte. O sea, los papás están con mucha ilusión de que el chavo o la chava sean deportistas, está padrísimo. No, eso está muy bien, ¿no? Pero de pronto se meten más y resulta que ya son entrenadores, médicos, fisiatras, psicólogos y deportistas también. O sea, ya están metidísimos, ¿no? Entonces, yo recuerdo con una tenista que pues, la tenista era bastante buena en su categoría, muy buena, siempre en Olimpiada Nacional, siempre bien. Y el papá insistente, y qué bueno que tengas un papá que insiste y que empuje, pero una cosa es eso y otra cosa es ese papá. Una cosa. Entonces un día fui a su entrenamiento, ¿no? A ver al papá, nada más a ver. Entonces no avisé, yo nada más así como espectador. llegué y entonces de lejitos empiezo a ver al papá cómo está y entonces fíjate nada más lo que puede pasar también. El psicólogo del deporte estudia tanto para hacer cositas como estas, ¿no? En el entrenamiento veo al papá y digo, entiendo, muy bien, y entonces me acerco al papá y le digo, acompáñame. O sea, sacar al papá del entrenamiento fue mi función. No sabes qué entrenamiento hizo esa niña, ¿no? El entrenador dijo, no manches, estuvo tranquila, estuvo tal y tal, y bueno, sacar al papá y mantener al papá fuera, ¿no? Porque quería regresar y regresar. Sí, así de, no, es que quiero. Es que hay que ver y qué tal, hasta que terminó el entrenamiento y dije, no más, déjala en paz, eres el mejor papá que apoya a su hija. Y esta es la tarea, porque además era preparador físico también. Uf. Era todo. Entonces, Ajá. déjale en paz. Entonces, funciona bastante bien y hay papás a los que también hay que decirles, papá, ve, Si no asiste, no seas así, Sí, ¿no? sí, es cierto. El chavito también va teniendo entrenamientos padres desde los chiquititos, ¿no? Que se los quiere presumir a los papás Claro. y los papás ni fuman, porque están chambeando, lo entiendo muy bien y tal, pero tienen que ir a sus competencias, tienen que estar por ahí presentes. Y sabes que da muy buen resultado cuando regulas también la atención de los papás. Voy a contar una anécdota de una mamá. No, adelante. Ahí tienen que yo fui a ver a otra atleta con la que ya trabajaba, con una nadadora, y de pronto la mamá de alguien más, de un nadador de por ahí, se acerca conmigo y me dice, ¿tú eres psicóloga del deporte? Sí, yo soy psicóloga. Dime qué tengo que hacer con mi hijo para que gane. Si tú me dices que le tengo que embarrar caca en la cabeza, se le embarro. Sí. Entonces dije, muy bien, ¿agendamos una cita, señora? ¿No? Ujú. Pues para empezar con la mamá. Claro, Claro, ¿no? sí, Por supuesto. y sigo chambeando con ese chavo súper bien, el chavo. Y el chavo va muy bien, o sea, el chavo es un gran deportista, tal, pero también hay que entrenar a los papás Sí. para ser papás de deportistas competitivos. No está fácil, y no está nada fácil, nada, ustedes lo han visto muchas veces, ver a tus hijos competir. Ajá, es a lo que No. iba, o sea, una cosa en el entrenamiento, ¿no? Claro. O sea, cohibes Yo estaba al como niño, al nervioso cuando veía a deportista. mis hijos en los juegos. En los jueguitos. La resbaladilla. No te dejes ganar. Yo sería muy mal papá de deportista. Güey. Creo que voy a ser muy sí. mal papá de deportista. Porque yo soy. O sea, yo a mis papás les pedía que no me fueran a ver jugar. Yo decía, no me vayan a ver jugar porque me pongo nervioso y no me gusta. Y luego, como me gritaba el coach, en algún momento mi mamá así de. ¿Por qué te grita ese viejo? Pues, ¿qué le pasa? Que no sé qué yo. Ajá, Esa es su ajá. función. Sí, mamá. sí, es cierto. me O tiene sea, que decir le qué grita onda. al que va más o menos bien, ¿eh? O sea, los que no les grites porque De No hay estás manera. haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que voy a ser muy mal papá deportista. Pero Voy a no, hay tener que que platicar entrenar, contigo. hay que entrenar. Porque los chavos tienen derecho de tener a los papás ahí, pero también los papás tienen derecho de estar ahí, de ver a sus chavos, pues ellos invierten un montón de tiempo, esfuerzo, comida, bla, Claro, bla, bla, todo. y luego que el chavo diga, no me vayas a ver, no, pues si el papá y la mamá así como, te veo el video, qué chafa, sí, ¿no? es cierto. Entonces mejor se entrena eso, ¿no? Y mejor ser un papá bueno para las competencias, ¿no? Sí, sí es cierto, como dices, ¿no? A veces hay que platicar también con el papá, porque muchos ya, a ver, entrenador, ¿y por qué le hablas así a mi hijo? ¿O por qué le Ya gritas? sé. ¿O por qué lo tratas? ¿O por qué le dices? ¿No? Entonces, sí ha pasado mucho. Por ejemplo, ¿Cuántos yo con... entrenadores hay que hasta los demandan? Ándale, exactamente, Sí. ¿no? O sea, a mí me pasaba cuando traía yo a mi hija chiquita a la gimnasia, digo, tú Sí, la yo la conociste. conozco, sí. Entonces,
En las primeras veces sí era así de, ay papá, quédate conmigo en los entrenamientos. Y ya después, conforme agarró confianza, agarró, ya no, mejor vete, ahorita Mejor regresas. sí. Siéntate de aquel lado, ahorita Ok. regresas. Y sí, sí es cierto lo que dices. Sí. Muchas veces el papá o cohíbe, o es incómodo, o es bueno, pero sí hay que, Bueno, supongo, entonces tratar ese tema. Sí. Y está esta padre. señora que te pidió sesión, ¿qué era? ¿Como que sentía que le estaba invirtiendo algo que no le estaba dando resultados? ¿O Pues qué es pasaba? que tiene una personalidad sumamente competitiva, la mamá, ¿no? Y bueno, el papá también, pero bueno, ella es más expresiva y entonces ella solamente los logros los veía a través de las medallas. Entonces, no de la base o de bajar los tiempos o tal, todo a través de las medallas, ¿no? Entonces, bueno, pues fue todo un entrenamiento. Está bien tener papás que te ayuden a ser muy disciplinados, está padrísimo. Pero no que presionen de más, porque si no, los pobres chavos, claro, si no ganan, aunque hicieron un tiempazo bruto, ¿no? Salen regañados de todos modos. Que entonces deberíamos de tomar una sesión de psicología cada que inician juegos de algo, porque ya ves, o Sí. sea, Sí. mandamos 168 atletas y queremos que regresen 168 medallas, y si no, pues ay, no, estos nada más fueron a pasear, que nada más fueron a ¡Ah, hacer. qué horror! ¿Cómo O sea, ¿eso qué pasa? Me pone muy mal No, eso. ahora muy, yo muy también, mal, ¿no? estando aquí cuando me dicen eso, yo así, No tienen idea de lo que significa solamente ser seleccionado. Sí, no, llegar a ese nivel, o No sea, ser manches, olímpico. Estás punto. con los mejores del planeta. exacto, o sea, es lo que yo, No, yo, sí. yo, yo siempre he dicho, no ha de ser, o sea, lo hablábamos al principio, nada sencillo, nadita sencillo, ir así, línea de salida, voltear. Y, ay, yo pongo el ejemplo, ¿sabes? De Paola Morán. Yo le dije a Miguel, ve a Paola Morán, la primera vez que la vimos. Sí. Chaparrita, chiquita. Le dije, ¿has visto contra quién compite? O sea, son gigantescas, Sí, tienen unas piernas gigantes. así. Y Paola es buenísima. Es una cosa, ¿sí? Es una crack. Sí, Entonces Miguel me sí. decía, ¿a poco ella es la que corre? Ella es la que corre. Y cómo. ¿Y cómo Sí, corre? Una genética Sí, sí, divina. sí, exacto. También esa misma pregunta con las muchachas de handball le hicimos, ¿no? Las chicas, hay unas chaparritas que dices, oye, y las cubanas son dominicanas y son grandotas y son lo doble que tú, ¿y cómo te enfrentas con ellas? Pues así, dice. Entonces, Mordiéndole hay los que tobillos, nos decía. hay que echarle ganas, y sí, sí es cierto. es que esa es la onda. Y así está, también ahí está la inteligencia del entrenador. ¿no? Exacto. Si tú te estás fijando en cómo van a ser los otros normalmente pues van a... Y además, porque la percepción se distorsiona cuando estás nervioso, ¿no? Tú ves a todo el mundo más grande. Claro. ¿no? Pues nada, pues céntrate en tu juego, mano, y sí, muerde tobillos. Sí, no, O sea, grita hablábamos, fuerte, sí. hablábamos de dos factores, yo creo. La garra mexicana, que siempre Sí. platicamos, Claro, lo del mexicano claro. que llega a hacerla es porque se ha partido el lomo, El lomo. ¿no? Ujú. Y dos, esa trabajo que traen de, pues todos somos, o sea, todos vamos al baño, todos vomitamos, Exacto. todos tenemos miedo a la hora de la competencia, todos, Todos igual. o sea, es parejo, a fin de cuentas es parejo al final. No importa que sea Michael Jordan y no importa que sea Horacio Llamas, ¿no? Así O No, es. es sea, que todos somos iguales en una pista, ¿no? al Igual. final somos simples mortales, ¿no? Esa es la onda, sí. Somos humanos ya. Y hacemos de todo lo A mismo. partir de la próxima semana voy a lanzamiento de bala, voy a empezar. Eso Es que tengo como, o sea, no podría hacer atletismo yo porque Sí, creo No, que Uno no. nunca sabe, No, creo uno nunca sabe, ¿eh? Ya, ya sabe. o no sé, pudiera ser. Pero Igual. ajá, Pues yo no sé, ¿no? lo vamos a platicar. Hay gente que de pronto así dices en la infancia, ves sus fotos y dices, no, pues no pintabas para esto, o sea, no pintabas y de repente, ¡wow! Sí. ¿No? Una cosa, un desarrollo muscular increíble, unas cosas increíbles, así que, Pues sí, Lionel Messi se volvió el mejor jugador del mundo cuando le pues dijeron sí. que iba a ser chaparrito toda su vida. chaparrín y medio en su mundo, Ajá. pues mira, Miren, ahí está Ahí Michelón. está. Igual y en una de tenemos estas esperanza todos. tenemos esperanza todavía de que es que Michelle de acá de la producción quiere ser galán de novelas, por si no lo sabían. Él quiere Apoyo la O sea, moción. el centro de capacitación artística va a recibir próximamente su currículum, a ver qué tal. Está bien, vamos a verlo. Es bonito cuando se baña, eso sí. Pues bueno, Michelón, ¿qué tiempo llevamos? ¿Nos puedes decir, por favor? 43 minutos. No, hombre. Para el chisme que traemos. Exacto. Estamos muy bien.
lo sabíamos que este iba a ser uno de los episodios que más trabajo nos iba a costar grabar, porque nosotros siempre nos sentamos y nos echamos 1001 horas platicando, pero hagamos una cosa, que sea parte 1 de por lo menos otra entrevista y otro está episodio buenísimo. que nos vas a Sí, de regalar. hecho, sí. Buenísimo, buenísimo. Porque Oye, hay que ver también la función de las metidas de pata de los psicólogos, eso está padre. Ándale, esa parte estaría Los interesante. miedos de los psicólogos, no crean que aquí el psicólogo muy power. y toda la Que cosa. sí, o sea, No. De hecho, lo que yo iba a preguntar, o bueno, que ya vimos toda la presión del deportista, etcétera, etcétera, y ustedes ayudan en esa parte a desahogar, pero Claro. ¿y ustedes? Sí es cierto que un Así psicólogo necesita otro psicólogo. ¿cuál es el psicólogo de los Eras. psicólogos? Ajá, ¿no? exactamente. Pues exactamente, no hombre, tus compañeros, no sé, ¿esta la platicamos de una vez? Sí, no sé, No, güey, vamos a dar una Una introducción. introducción, no hombre, está durísimo, porque además como que te ven con cara de tienes todas las respuestas. Y no tienes todas las respuestas y en los Sí. libros no vienen, te lo juro que no vienen esas respuestas, ¿no? Híjole, y te tienes que sacar de la manga unas cosas, no de la invención, obviamente, pues has estudiado un montón y de ahí, Con base. pero todo tiene que ser así, todo el tiempo tienes que estar pensando. Hay una cosa que también pasa mucho que los psicólogos, sobre todo cuando estamos así estamos muy chavitos acá. Estamos muy ¿no? chavitos Estamos todos. estamos Sí. muy chavitos. Queremos hacer mucho y que se vea mucho nuestro trabajo. Claro. Y entonces nos queremos meter y no, llega el momento en que dices, no, lo que tengo que hacer es meterme en lo menos y solamente apretar la tuerca cuando es necesario. Con el entrenador, cuando tienes que ayudarle al entrenador a, ¿no? Que le baje, recuerdo, en un campeonato fútbol americano profesional. Entonces, los psicólogos sí podemos estar abajo, ¿no? Con todo el equipo, está Sí, padrísimo esto y tal, ¿no? Y entonces tengo un equipo de psicólogos que, O sea, yo así les golpeas digo, sombreras y todo, tú así de venga. claro, pues O sea, óyeme, si le das su zape, órale, exactamente, hágalo bien. óyeme, ¿qué te pasa? Exactamente. Entonces me tranquiliza. Cuando quieras te acompaño, pero con las niñas, porque los otros sí me van a empezar. No, yo te diría que mejor con los chavos, ¿eh? Así No, así de, las chavas bien, están... bien, así, no así. No, eso no. No, las chavas están bravísimas, las Sí. equipadas están bravísimas. Los de flag, no, ya les estoy platicando, Bueno, entonces ahí tienes que estar en un campeonato. Estábamos en semifinal, y el coach empieza a perder como la cabeza un poco, ¿no? De nerviosísimo, pero también el médico. Sí. El médico, pero el médico estaba de verdad perdido, Sudando. y les gritaba y Me ya siento estaba mal, haciendo, dice, no sé. ya estaba haciendo como la función del coach, el coordinador de defensiva estaba hecho un desastre, el head coach estaba como, ¿qué onda? Entonces nada más me miraba mi función, yo divido las funciones con los psicólogos allá, tú ves a esta unidad, yo veo a los coaches Sí, y tal y tal, que ¿no? es un ajedrez No el manches. fútbol americano, porque es el coordinador ofensivo, el defensivo, Sí. entonces 43 jugadores más todos los coaches de unidades, más los coordinadores de coaches, más el head coach, más los médicos, más los asistentes, más el aguador, más el... Sí. Es un mundo. Bueno, pues de ese mundo, un coordinador y el médico estaban perdidos, pero de veras no sabes, mal, estaban alborotados, enojadísimos, se metían casi con el árbitro. Y entonces, bueno, pues ¿qué tienes que hacer? Primero no puedes disfrutar tanto los partidos porque Claro. tú tienes que estar viendo a los otros, bueno, Claro. pues ni hablar, ¿no? Entonces, pues nada, mi función era de comper y me voy acercando con el médico ahí a hacer una molestia. Yo necesitaba, ¿no? Como distraerlo y tal, ¿no? Y tal, hasta que, bueno, pues ya más o menos, nada más me volteaba a ver, me dice, estoy pasadísimo, ¿verdad? Poquito. Muy bien. Pues ya me iba, ¿no? Ya, porque eso lo ensayamos durante toda la temporada y luego me voy con el coach que tómate estaba... un día cepando, ¿verdad? Sí, exactamente, gotitas, ribotril. Un ribotril y ya ahorita, está. Sí. No, rapidito. Entonces voy con el coordinador que estaba, de veras, estaba furioso y que aventaba la gorra y ponía y tal, y nada más lo tomo del hombro y luego para atrás y le dije, o respiras o te hago respirar. Yo, de este tamaño, él, Sí, this claro, big, ¿no? no. O sea, le estás jalando el suéter. así, Sí, oiga. Sí, ¿no? Señor. Y volteé a verme. Sí, está bien. Ah, bueno, está bien. Ya, está bien.
Que eso condiciona claro, mucho al equipo, ¿no? El ver no, a su coach así, claro, algo pasa, tienes ¿no? que bajarlos, ¿no? Pero claro, tú corres riesgos, ¿no? Porque dices, capaz que me da un zape a mí, ¿de tú qué? Porque estaba sí, como, ya. claro, y yo aquí midiendo 1-2, pues está cañón, ¿no? Está cañón. Y ya me regresa así como, salve mi pellejo, ya. Ese tipo de cuestiones, ¿no? A mí me ayuda que, pues con el equipo de psicólogos me acerco, ¿no? Me acerco con ellos. Yo, por favorcito, nomás dame unas palmaditas para que yo regrese a la realidad. Neta, Ahora neta, ahora a mí. dame a mí porque me está dando algo, ¿no? Porque sí, claro. no, hay un montón de anécdotas, así que dices, ¿yo por qué tengo que ser psicólogo ahora? ¿Yo por qué? Ay, no, Yo Dios. no, ¿Por quiero qué ser decidí padre. eso? Exactamente, o sea, ves, en una competencia, ves ganar a uno, súper top, y al siguiente le va Último lugar. Sí. ¿Y tú? Y estás a 15 Sí, segundos sí. de distancia, ¿no? De una competencia con la otra y con uno es bien y con el otro es chis, que ve mal. Y entonces tú terminas las competencias y te sales arrastrando, así, ¿no? Sí, El claro. psicólogo arrastrándose porque qué agotamiento. Sí. No hay millones de experiencias que tienes que hablarle a otro psicólogo, a tus colegas, no manches. Bueno, está entonces ya la durísimo. próxima tendremos sesión de esto. Ándale, Sesión ándale. del psicólogo, de la psicóloga de Margarita. Sí, sí. Vamos a hacer esa sesión para que nos Que diga. además son divertidísimas. Que sí son ¿qué hago aquí? Que Oye, es estoy que es acá, esta ¿no? parte que le dicen el descargo, ¿no? Sí, hay que Es- descargar, sí. Hay que sacar- descargar. Porque igual no lo estás haciendo mal, pero no puedes. Y aparte va un psicólogo por 50 atletas o 70 atletas. Sí, claro. Está muy duro. Sí, no, ha de estar súper complicado. Pues traes Pero está historias de padre. todo. Que pudiéramos hacer una novela también, ¿eh? Luego nos platicas. Ahí y nos hacemos echamos acá capitulitos, está Exacto, bien padre eso. podemos hacer Ya una novela y tenemos ya ahí. tenemos al protagonista aquí. Está. Ya hasta el se centro, peinó. Hasta sí. se peinó. Bien, Michelle. Salud. Saludcita. Pues muchas gracias, Margarita, por estar el día de hoy. Ya lo prometió, va a haber una segunda parte Ya está, de amarrado. este podcast con Margarita Cerviño. Y Miguelito, por favor, haznos los recordatorios oficiales para cerrar. Claro que sí, amigos, muchas gracias. Nos vemos en redes sociales. Por favor, suscríbanse. Y las redes sociales de Margarita son. La psicóloga del deporte, Facebook, o Margarita Cerviño Bárcena, son 2 páginas. Y en Instagram es Margarita Cervino 1. Y en WhatsApp me pueden enviar WhatsApp, no llamadas, no contesto, WhatsApp primero, ahí está, 55-5409-3941. Claro que sí, Excelente. amigos. Pues nos vemos en la siguiente sesión con José Luis. Y bueno, una invitada que tendremos más adelante. Les daremos información de esto. No se olviden que estamos chisme. en todas las plataformas. Y, por cierto, sí, nos están recordando. Nuestro próximo podcast va a ser con un gran equipo que, pues, Margarita los conoce perfectamente, que va a ser el equipo de fútbol americano profesional femenil. Fútbol flag. Flag. Fútbol flag. Perfecto. Es el fútbol flag. Ok. Femenil y varonil. Femenil y varonil próximamente en el mundial. Excelente, entonces bueno. nos vamos a ver próximamente ahí. Les repito, no se olviden, estamos en todas las plataformas: Amazon, Spotify, YouTube, Apple Music, Google Podcast. Nos vemos pronto, denle mucho amor a nuestros capítulos, no sean así, si no nos van a correr, por favor. Sí. Miguel, muchas gracias. No, Pepe, muchas Margarita. gracias. Gracias. Michelle, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Gracias a Nos todo el vemos, mundo. nos vemos. Padrísimo. Adiós. Bye.